Chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y el tema que tenemos para ustedes es sobre la ecuación fundamental de contabilidad. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la contabilidad y la ecuación fundamental porque ustedes tienen un ejercicio que está en la plataforma justamente donde usted debe clasificar algunas cuentas, se le va a dar una serie de cuentas y usted debe ponerle a qué denominación pertenece. Entonces, es importante pues que usted domine este concepto para que usted pueda desarrollar su ejercicio de una manera correcta, al igual que sus actividades. Nada más me gustaría saber si ustedes pueden ver lo que yo les estoy compartiendo. ¿Alguien que me diga lo puede ver bien? ¿Sí? Buenos días, profe, sí. Ok, entonces continuamos. Tenemos entonces, chicos, que la ecuación fundamental de contabilidad está formado por todos los bienes que poseen las personas naturales o jurídicas con valor monetario adquiridos al crédito o al contado. Tenemos entonces que cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a todas las denominaciones en que se puedan clasificar cada una de las actividades o transacciones que se realizan en la empresa. Vamos a ver entonces en qué consiste esto. Tenemos que cuando se habla de dinero a mano que se posee, la denominación de esa cuenta sería caja. Cuando se habla de dinero depositado en cuentas bancarias, la denominación es banco. Cuentas que se adeudan a clientes o deudores por ventas al crédito, la denominación sería cuentas por cobrar. Cuando hablamos de mercancía para la venta, nos referimos a inventario. Cuando se habla de lotes, propiedad del negocio, se denomina terreno. Cuando se habla de automóvil del gerente, se denomina automóvil. Cuando se habla de computadoras, sumadoras, equipo de oficina, nos referimos a equipo de oficina. Veamos entonces la clasificación de activos, pasivos y capital. ¿Por qué es importante que ustedes manejen estos tres conceptos? Una, porque ustedes van a hacer algunas otras actividades, van a hacer diarios, ustedes necesitan saber clasificar correctamente las cuentas y ahorita así, rapidito, lo más importante es que usted tiene que realizar una actividad que justamente trata de que usted coloque la denominación de cada una de las cuentas que se le van a presentar. Eso ya está en la plataforma y ya están en los módulos para desarrollar el ejercicio. Entonces es importante que usted aprenda a identificar qué es un pasivo, qué es un activo y qué es un capital. Tenemos entonces, vamos a ver aquí a qué nos referimos cuando hablamos de activos, pasivos y capital, y vamos aquí a ver en qué consisten los activos. En la parte de aquí que nosotros vimos, esta parte aquí, la ecuación fundamental de contabilidad, estos que les acabo de mencionar son los activos. Todos los activos son estos que les acabo de decir aquí. Y aquí lo dice claramente, son activos, dinero a mano que posea. Y la denominación es caja. Luego entonces que nosotros vemos estos activos, nos vamos a los pasivos. Tenemos entonces que los pasivos están formados por cualquier cantidad monetaria adeudada a una persona natural o jurídica a quien se le conoce como acreedor o proveedor. Y vemos entonces algunas categorías de pasivos.
facturas que se deben a los acreedores por compras a crédito, cuentas por pagar, letras firmadas a terceros, documentos por pagar, retenciones de los empleados en concepto de seguro social, seguro educativo, cuota obrero patronal u otras retenciones por pagar, obligaciones que se adeudan al gobierno, impuestos por pagar, compras de un bien a crédito poniendo de respaldo un bien propio, hipoteca por pagar, obtener dinero mediante un préstamo con alguna institución crediticia, préstamos por pagar. Vamos a ver ahora en qué consiste el capital o patrimonio. Tenemos que si utilizamos la ecuación, el capital corresponde a la diferencia que obtenemos de restar los pasivos de los activos. También corresponde a la inversión inicial e inversiones adicionales del dueño o socio del negocio. Tenemos entonces también que, vamos a ver entonces qué es capital o patrimonio. La inversión inicial o adicional realizada por uno o varios dueños de un negocio, ejemplo, en este caso vamos a poner un ejemplo, Laura Morales, pero pudo haber sido Pedro Acosta, María Castillo, etcétera. La denominación sería capital de Laura Morales o capital de Pedro Acosta o capital de María Castillo. Los retiros hechos por el dueño, excepción de capital, Laura Morales, retiro. Siempre usted colocará Laura Morales, retiro, Pedro Morales, María Morales, etcétera, retiro. Luego tenemos las acciones, aportes de socios, en el caso de ser una persona jurídica, como por ejemplo S.A., acciones comunes, sería la denominación. Entonces, en resumen, cuando es inversión inicial o adicional, capital. Cuando son retiros hechos por el dueño, denominación retiro. Y cuando son acciones en caso de una persona jurídica, como por ejemplo S.A., acciones comunes. Hay un punto importante también que no les indiqué, que cuando nosotros hablamos de activos, si ustedes observan en la presentación de los activos, que están aquí, los activos, yo no les hice mención en que existen diferentes tipos de activos y estos pueden ser activos corrientes, activos fijos, propiedad, planta y equipo también forman parte de activos. Continuamos entonces, ya vimos el capital, ya vimos la cuenta. ¿Qué significa entonces la ecuación fundamental de contabilidad? Al analizar una transacción comercial, tiene mucha importancia el origen temático de la transacción mediante una ecuación. Esta ecuación se conoce como la ecuación fundamental de contabilidad, que significa activo es igual a pasivo más capital. Esta ecuación ustedes la van a ver de una manera quizás más sencilla, más efectiva, la siguiente clase, donde vamos a ver ejemplos ya con números de cómo se saca el capital y cómo se utilizan los activos y los pasivos para luego sacar la ecuación fundamental de contabilidad. Pero eso lo vemos en otra clase. Seguimos entonces hablando sobre la ecuación. Tenemos aquí que esta ecuación
está basada en los principios de igualdad y equidad. Por consiguiente, este principio se mantiene ya que en cualquier momento o disminución de los activos estará acompañado siempre con una disminución o aumento de pasivo y capital. Tenemos entonces que también los primeros registros contables inician desde el sistema del trueque. Ustedes recuerdan que en la clase pasada nosotros estuvimos conversando sobre cómo había iniciado la contabilidad. En este momento se les explica que en la antigüedad, pues la contabilidad era muy, como quien dice, muy básica, muy elemental, porque no existían estas medidas o estos sistemas contables que tenemos en la actualidad. Una de las formas de hacer comercio en esas épocas era mediante el trueque, que no era más que el intercambio de productos. O sea, se intercambiaban productos. Si yo sembraba plátanos, yo iba al mercado y en ese mercado, que era un punto de convergencia para todas las personas que producían algo, que sembraban, cosechaban algo, entonces se hacían los intercambios de los diferentes productos, donde yo intercambiaba plátanos por maíz, maíz por café, café por una vaca, por una cabra. O sea, existía el trueque y era una forma de comercio. Luego, pues esto fue cambiando, fue avanzando, vino la medida de valor, se utilizan algunas incluso el café se utilizó en épocas antiguas como una medida de valor, como una forma de pago. Luego vinieron también los pagos con monedas de oro, etcétera. Y bueno, hasta lo que tenemos hoy día. Luego de esto, el uso de la moneda y los documentos comerciales, no se sabe cuáles fueron los primeros registros, pero se hicieron escritos en lugares como Egipto, Venecia y en Italia. Los primeros registros contables datan de esa época y de esos lugares. Veamos entonces en qué consiste o qué significa esto de partida simple. Tenemos que el registro contable se hacía en un principio sistemático, era lo que se llamaba contabilidad de caja, en el que se registraban ingresos o débitos a los egresos o créditos y se recurría a la memoria de las personas como auxilio en cuentas a los acreedores. O sea, se llevaba, no existía los registros que nosotros tenemos ahora escritos, donde se registran los acreedores, las personas a las cuales nos deben, las personas que le deben a la empresa, las personas que la empresa les debe. Esto ya hay una organización que en esa época quizás no existía. Tenemos entonces también aquí la partida doble. En libros que datan de los años 1340 hay evidencias que los recaudadores de Génova desarrollaron la contabilidad por partida doble. Fíjense que ya en esa época, en el 1340, ya se vieron los inicios del registro de la partida doble. Este sistema debe su nombre al hecho de que los cobros y los pagos deban un registro doble para llevar las cuentas de los clientes, en donde se utilizaban los activos, pasivos y capital. Tenemos entonces que la tarea número 4 es la siguiente. Usted debe investigar cuál es la diferencia entre el registro de partida simple y el registro de partida doble, y luego debe elaborar un documento que ahí se le adjuntó en la plataforma. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos conversado? A ver, Milagros, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, no, profe, estamos claros. Entonces, la siguiente clase
vamos a ver cómo se hace, utilizando ya números, la ecuación fundamental de contabilidad. Cómo se hace ese cálculo de activos, pasivos y cómo entonces se saca el capital. Eso lo vamos a ver porque ustedes tienen un ejercicio y antes del ejercicio se les va a dar la explicación o les voy a dar la explicación de cómo debe hacerlo. Por el momento también, ustedes saben que ya todas las semanas ustedes tienen actividades en plataforma que ustedes deben ir resolviendo en la medida que ustedes tengan el tiempo, deben utilizarlo para ir resolviendo sus actividades. Ustedes recuerdan también que en la clase anterior yo les indiqué a ustedes que del seminario que ustedes iban a participar se les iba a poner una asignación. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Participaron del seminario? Milagros, ¿usted participó? Sí, profe. Ok, Joanis, ¿usted participó del seminario? Sí, profe, yo participé. Ok, entonces en la plataforma se le va a asignar una tarea de ese seminario para que ustedes la desarrollen, relacionadas con los temas que se estuvieron tocando en ese seminario. Así que si no tienen otra pregunta, pues me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Se pueden Hasta luego, profe. retirar.